La Constitución ha consagrado como uno de los pilares fundamentales un modelo de democracia representativa, donde el pueblo es el soberano y a efectos de poder decidir, deliberar y elegir sus autoridades, debe tener el derecho a la información, de modo tal que es fundamental en una sociedad democrática que todos los ciudadanos tengan acceso a todo tipo de información para tomar sus decisiones en la esfera personal y en la esfera colectiva. En efecto, nuestra democracia ha ido avanzando no solamente en términos de derechos y libertades, sino también impulsada por el desarrollo tecnológico de las nuevas tendencias en el uso de la información, de acumulación, de procesamiento y de traslado, de modo tal de que ello es una gran ventaja, ¿no?, para que los ciudadanos tengan acceso a la información que antes estaban privados por falta de medios o recursos o distancias, pero también es cierto que presenta graves peligros porque, como en toda sociedad, hay también eh, personas que actúan al margen de las normas o de la ley, no solamente personas, también el propio Estado, ¿no?, espiando a opositores, haciendo registros fotográficos o de datos que afecten de pronto ciertos derechos de las personas disidentes, como ha ocurrido muchas veces en Estados Unidos o en países con sistema de vigilancia. Claro, hay peligrosidad porque también hay un crimen organizado a nivel no solamente nacional, sino internacional, que requiere el registro, la previsión. Entonces yo creo que tiene que haber un balance entre el derecho a la información, que es un derecho fundamental, pero como todo derecho no es absoluto, requiere ciertas regulaciones. ¿Qué es eso? Normas, no solamente nacionales, sino también internacionales, porque a veces el manejo de los instrumentos tecnológicos no son de carácter nacional, sino internacional, por ejemplo los satélites, ¿no? Las bases de datos de los sistemas de software de comunicaciones de redes sociales, ¿no? Pero también se requiere que esas medidas sean reguladas a nivel nacional en el marco de la Constitución y en nuestro sistema jurídico. Para que pueda haber una limitación de derechos se requiere que haya una norma legal, una previsión legal, que tenga un fin lícito, un fin constitucional legítimo, que en la medida que pueda afectar el derecho a la libertad de información sea en lo estrictamente necesario y de manera proporcional sin atentar con su contenido esencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en materias de gran preocupación en nuestro país, como los delitos de terrorismo, de corrupción, de narcotráfico, básicamente crimen organizado, pues habrá un estándar distinto en materia de mayores capacidades de vigilancia, ¿no?, electrónica, a efectos de otro tipo de delitos que no siendo cosas que sean de menor importancia, pero de otra naturaleza, ¿no?, en función de que la ley tiene que ser también especial en función de la naturaleza de las cosas y no en función de las personas. Por eso habría que ver en cada caso los límites de libertad de información en función de la peligrosidad no solamente ciudadana, sino también del propio Estado que puede ejercer abuso de ella. Bueno, la Constitución peruana reconoce el derecho a la privacidad vinculada a la intimidad, ¿no?, que se expresa de manera individual o familiar, pero también en cuanto a que está vinculada estrechamente al honor, la buena reputación, la voz y la imagen propias, ¿no? De modo tal que estos derechos de la personalidad constitucionalizados muchas veces son afectados cuando se distribuye a través de los medios tecnológicos imágenes, a lo mejor no consensuadas, no aceptadas, ¿no?, o también audios o una serie de informaciones que están en la esfera de la persona, porque la persona tiene una esfera de lo secreto, en primer lugar, tiene una esfera de lo individual y de lo privado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Que como persona, claro, mi nombre, mi imagen son públicos, pero el uso que se pueda dar de ellas será por un asunto de interés público, no por un asunto de difusión comercial, por ejemplo, sin autorización, ¿no?, o un ejercicio abusivo en situaciones un poco, digamos, censurables o un poco, digamos, comprometedoras, que también es una esfera privada, ¿no?, de una persona que, siendo un particular y no es un personaje público, no tendría por qué difundirse. Claro, el hecho de que un personaje público, ¿no?, sí está en una situación
digamos, bochornos, el día de hoy, el expresidente García se ha intentado matar, ¿no? Y hay imágenes ya de del hospital donde están produciendo su intervención médica, y claro, hoy día son imágenes privadas, ¿no? Que si bien es un personaje público, hay un interés legítimo, ¿no? Con lo cual la barrera es diferente a un personaje privado que no es de interés público, de modo tal de que hay que analizar caso por caso el tema de la privacidad, y la autodeterminación informativa supone que un exportador de información de toda naturaleza, desde el ADN que tiene en la sangre hasta la información sobre su propia salud, ¿no? Y una serie de conductas o formas de opinión. Y el derecho que uno tiene es que terceros no difundan ellos sin consentimiento, salvo que sea un asunto de interés que se haya hecho público o que sea un personaje público, como mencionaba, ¿no? Con lo cual, el proceso que tutela estos derechos de autodeterminación informativa y privacidad es, por un lado, el habeas data, ¿no? Pero también el amparo, ¿no? Yo diría que toda esta revolución tecnológica a partir del uso del Internet, de los algoritmos, ¿no? Los sistemas de inteligencia artificial que recopilan datos, ¿no? A través de invitar a usuarios, a miles de millones en el mundo y en Perú, a inscribirse, registrarse, acceder a información gratuita, no es tan gratuita. Porque al momento de inscribirse para acceder a ese tipo de información, están dejando huellas, los llamados cookies, que forman un perfil, ¿no? De los temas de interés, y que eso es información personal que de manera a veces inconsciente o no, digamos, rigurosa, se va dando, y en ese sentido eso es vendido a las empresas, no solamente comerciales para poder difundir productos, sino también a entidades, organizaciones, incluso de interés político, como ocurrió en la campaña de Trump, porque de acuerdo a ese perfil de intereses se prepara, digamos, publicidad, marketing, con lo cual indecisos pueden tomar posturas favorables construyéndoles un mensaje ad hoc, ¿no? Y eso se ha hecho sobre la base de que esta empresa británica, tomando información de Facebook y otras redes, no ha consultado obviamente a los interesados, y mucho menos Facebook, de que iba a transmitir esa información, lo cual es un abuso, un uso y una manipulación que afecta obviamente un principio democrático, no solamente del derecho a la información, sino leal, una información digna, tanto la que yo doy como la que yo recibo, ¿no? De modo tal de que a partir de ahí se han creado también los llamados fake news, ¿no? Noticias falsas o medias verdades, medias falsas, para esos sectores que tienen una situación proclive, ¿no? A creer ese tipo de cosas, ¿no? Y eso ha llevado también, no solamente en Estados Unidos, sino en otros lados también, a una guerra. En la elección del presidente Bolsonaro en Brasil ha sido utilizado a efectos de poder colocar muchas veces presidentes con posturas populistas frente a ciertas amenazas, ¿no? Y cambiando las reglas de la democracia, del debate público, del intercambio de ideas y de una elección informada.